Una pobre joven dejó que un hombre extraño y su hijo se quedaran una noche sin saber que era un millonario director ejecutivo que se alejó de la puerta. Laya gritó con voz tensa por el miedo mientras agarraba el atizador con ambas manos. «Por favor», llegó la voz de un hombre desde el otro lado amortiguada por el viento y la nieve. «No estoy aquí para lastimar a nadie, solo necesito refugio para mi hijo». El corazón de Laya latía con fuerza. A través del vidrio esmerilado pudo ver la silueta de un hombre de hombros anchos encorvado sobre algo más pequeño. Un niño. La nieve los azotaba en gruesas láminas. Sus dedos se apretaron en el pomo de la puerta. «No dejo que extraños entren en mi casa», espetó. «Especialmente no hombres». Hubo una pausa. Luego vino la voz de nuevo, más baja, esta vez más desesperada. «Entiendo. No preguntaría si tuviera otra opción. Está enfermo. Se está congelando. Solo necesitamos una noche fuera de la tormenta». Laya dudó. El frío ya se había colado a través de los viejos paneles de madera de la cabaña. La electricidad se había ido hace una hora. La chimenea era lo único que evitaba que la sala de estar se convirtiera en una caja de hielo. Miró su teléfono celular. Sin señal, nadie a quien llamar. Ella y ahora ellos volvió a asomarse por la mirilla. El hombre se movió ligeramente, revelando a un niño pequeño acurrucado en sus brazos. El niño tosió violentamente. El sonido agudo, doloroso, eso lo hizo con un gemido de protesta de las viejas bisagras. Laya abrió la puerta. La nieve entró al instante, enfriándole los tobillos a través de los calcetines. El hombre dio un paso adelante lo suficiente para que ella pudiera verlo mejor. Era alto, empapado de pies a cabeza, con el pelo pegado a la frente. El niño en sus brazos tenía la cara enterrada en el abrigo del hombre. «Cuerpo tembloroso, entra rápido», murmuró Leela haciéndose a un lado. «Gracias», dijo el hombre con un gesto de la cabeza llevando al niño adentro. Cerró la puerta tras ellos y echó el cerrojo. «Siéntate junto a la chimenea, no toques nada más». El hombre obedeció, acomodando suavemente al niño en el viejo sofá, bajando la cremallera de su propia chaqueta para envolverla alrededor del niño. Laya observó con cautela, todavía agarrando el atizador. «¿Tu nombre?», preguntó. «David», respondió. «Y este es Eli. Tiene 6 años. Tiene tos. Probablemente gripe». «¿Crees que se burló? Estás pasear a un niño por una ventisca. Eso es más que irresponsable». David bajó la mirada apartando el pelo mojado de la frente de Eli. «No teníamos a dónde ir». Ella dudó y luego se giró hacia la cocina. «Tengo toallas secas y sopa instantánea». «Eso es todo», él asintió murmurando su agradecimiento. Cuando ella regresó con las toallas, las tomó con gratitud y comenzó a secar al niño con el cuidado silencioso de un padre. Laya observaba desde el otro lado de la habitación con los brazos cruzados sobre él. Pecho odiaba esto, la intrusión, los recuerdos. Hace un año había confiado en alguien que llamó a su puerta con ojos amables y perdió casi todo. Ahora este extraño estaba en su casa y sin embargo, ¿por qué estás aquí afuera de todos modos? No hay nadie en kilómetros a la redonda. La tormenta ha estado en las noticias durante días. David levantó la vista, sus ojos un tono oscuro de cansancio. Estaba tratando de llevar a Eli a la casa de su abuela 2 pueblos más allá. Los caminos se cerraron detrás de nosotros, nos quedamos atrapados. Entonces el auto se apagó. Ella lo estudió a la luz del fuego. Parecía ordinario, no peligroso, tampoco del todo honesto. Había algo detrás de su mirada, algo que no estaba diciendo. Pero el chico. Eli tosió de nuevo débilmente. Laya exhaló bruscamente y fue a la cocina. «Pollo con fideos», murmuró. Minutos después trajo 2 tazas humeantes al fuego. David le dio las gracias en voz baja. Le entregó la taza del niño directamente a él, que estaba sentado en el otro extremo de la habitación. El silencio que siguió fue denso pero no hostil. Solo el crepitar del fuego, el tintineo ocasional de la cuchara contra la cerámica, el viento aullando afuera. Eli se quedó dormido con la cabeza apoyada en el regazo de David. Laya miró fijamente las llamas, obligándose a mantenerse alerta. «No tienes que tener miedo», dijo David en voz baja. «No tengo miedo», respondió ella aunque le temblaba la voz.
Estás dejando entrar a 2 desconocidos en tu casa. Yo diría que eres valiente. O tal vez tonto, sonrió levemente. Te diría lo mismo, rió David entre dientes. Era la primera vez que la habitación se sentía menos fría. Una noche, dijo con firmeza. Por la mañana la tormenta debería amainar. Entonces te vas. David asintió. Una noche, eso es todo lo que necesitamos. Miró al niño durmiendo. Luego volvió a mirar al hombre que lo sostenía con tanta dulzura y por primera vez en mucho tiempo se preguntó si abrir la puerta había sido un error o la primera cosa correcta que había hecho en mucho tiempo. El viento aullaba afuera como un espíritu inquieto que sacudía las ventanas de la pequeña cabaña. La energía se había ido por completo ahora. El fuego en el hogar parpadeaba con silencioso desafío, proyectando sombras doradas en las paredes. Laia encendió 2 velas viejas que había escondido en un cajón de la cocina. Sus llamas temblaron cuando las colocó en la mesa entre ella y David. La sopa se había enfriado un poco, pero el calor persistía. Eli solo había logrado tomar unos pocos sorbos antes de volver a dormirse en el capullo de abrigos y mantas en el sofá. Su respiración todavía era irregular, pero más lenta ahora más constante. Leela se sentó en el suelo cerca del fuego, sus rodillas. David se sentó frente a ella con su propia taza en la mano, su rostro parcialmente iluminado por la luz del fuego parecía menos imponente en el resplandor de la vela. Humano cansado pero tranquilo. Le encanta el pollo con fideos, dijo después de una larga pausa asintiendo hacia su hijo. David rió suavemente. Lo siento, hábito. Su madre falleció hace unos años. Pero cada vez que hacía sopa de pollo con fideos para él y siempre decía que era porque ella también lo habría hecho. Laia miró al chico, sus rasgos se suavizaron. Es dulce, educado, lo intento, David dijo, y luego bajó la mirada. Es todo lo que tengo. Había una vulnerabilidad en su voz que hizo que Laia se moviera ligeramente. No estaba acostumbrada a eso. La mayoría de los hombres que había conocido, especialmente los que aparecían en medio de las tormentas, llevaban secretos detrás del encanto. Pero David no estaba tratando de impresionarla, él solo estaba aquí y era honesto. Lo siento por su madre, dijo. Gracias. Él encontró su mirada y por un momento el fuego crepitó entre ellos como un puente que se construye lentamente. Laia se puso de pie. Tengo una manta limpia en la parte de atrás, la agarraré. Caminó por el pasillo pasando las tablas de madera crujientes hacia su ropa de cama armario. Se detuvo cuando alcanzó su manta más suave, la que su abuela había acolchado hace años. Era blanca con pequeñas flores azules. Rara vez la usaba, la guardaba doblada cuidadosamente en la parte superior de la pila. Suspiró y luego la bajó. Cuando regresó a la sala de estar, se detuvo en seco en la puerta. David estaba sentado en el suelo junto a Eli. El niño estaba medio dormido, gimiendo suavemente. David, sin darse cuenta de su presencia, sumergió un paño en un recipiente con agua y luego lo escurrió con cuidado. Con manos lentas y expertas, presionó suavemente el paño frío contra la frente de Eli, susurrándole tan silenciosamente que Leela no pudo distinguir las palabras. El paño era suyo. Una de las últimas toallas de mano blancas y limpias que tenía. Las guardaba separadas de las demás. Observó cómo David enjuagaba el paño de nuevo, limpiaba las mejillas de Eli. Luego dobló cuidadosamente la toalla y la colocó junto al recipiente. Luego se puso de pie, caminó hacia la cocina y lavó bien el paño antes de devolverlo a su lugar, doblado tal como ella lo había guardado. Él nunca la vio mirando. Laia miró la colcha en sus brazos y luego regresó lentamente a la habitación. Aquí, dijo entregándoselo suavemente. David se giró un poco sorprendido. Esto es hermoso. Es cálido, respondió ella. Y limpio. Él lo tomó, su mano rozando la de ella brevemente. Gracias. Ella volvió a sentarse junto al fuego, pero esta vez un poco más cerca. Por primera vez en mucho tiempo, la habitación se sintió llena no solo de gente, sino de algo más, presencia de paz.
Mientras David se acomodaba de nuevo junto a su hijo, ajustando la manta sobre el pequeño cuerpo del niño, miró a Laia. No tenías que dejarnos entrar, dijo en voz baja. Lo sé. No tenías que alimentarnos, ni ofrecernos tu mejor manta, ni fingir que no tenías miedo. Ella lo miró, su voz apenas por encima de un susurro. No estoy fingiendo. Él sonrió débilmente pero real. Aún así, dijo, gracias por todo. No olvidaré esta noche. Ninguno de los dos dijo nada después de eso. El fuego crepitaba, el viento aullaba, pero en el corazón de la tormenta, la pequeña cabaña brilló suavemente y por una noche, calidez única. La nieve no había amainado. Por la mañana, el mundo fuera de la cabaña estaba sepultado bajo un denso silencio blanco. Los caminos eran invisibles bajo la tormenta. Los árboles gemían. Bajo el peso de la nieve, e incluso las tenues huellas de la noche anterior se habían desvanecido. Laia se metió bajo el porche envuelta en un abrigo grueso y miró al cielo. Nada más que blanco. Dicen que el condado podría no limpiar las carreteras hasta mañana, dijo al volver a entrar en la cabaña. David levantó la vista de donde estaba alimentando a Eli con cucharadas de sopa caliente. Entonces estamos atascados. Ella asintió. Al menos otra noche. La miró a los ojos. Lo siento. No es tu culpa, dijo, aunque su voz tenía un toque de cansancio. Aprovechémoslo al máximo. Ese día se establecieron en un ritmo que ninguno esperaba. David se ofreció a cortar leña blandiendo el hacha con fuerza limpia y practicada detrás de la cabaña. Laia, sorprendida por su fuerza y precisión, observó desde la ventana antes de regresar a la cocina. Hizo masa fresca para galletas y comenzó una olla de sopa de pollo casera. El aroma a tomillo y ajo llenaba el espacio. Cuando surgió una gotera cerca de la puerta trasera, David la reparó con herramientas que tomó prestadas de su viejo cobertizo, subiéndose a una silla inestable con manos cuidadosas. Arregló la bisagra de la puerta del dormitorio sin preguntó y reforzó el gancho para abrigo cerca de la entrada sonriendo cuando Laia levantó una ceja. Eres útil. Señaló años arreglando lo que no podía permitirme reemplazar. Respondió la tos de Eli persistió durante toda la mañana su frente se sintió caliente de nuevo Laia no lo dudó preparó té de jengibre con miel. Lo enfrió a una temperatura segura y sostuvo la taza para que bebiera humedeció un paño con agua tibia y le tomó la temperatura con dedos suaves cuando se inquietó. Sacó un osito de peluche descolorido y muy querido de una caja en su dormitorio se sentó a su lado en el sofá susurrando historias mientras. Silenciosamente desde la cocina no dijo nada pero su mandíbula se tensó estaba acostumbrado a hacerlo todo siendo madre y padre protector y proveedor ver a Laia cuidar a Eli con tanta ternura despertó algo profundo en él no tenía obligación ni razón sin embargo. Aquí estaba arrodillada en el piso de madera junto a un niño que no era suyo cantando suavemente en voz baja mientras se secaba el sudor de la frente más tarde esa tarde mientras Laia iba a buscar más mantas David estaba en la puerta del dormitorio y observaba a ella estaba sentada en el suelo junto a la cama de Eli su pequeña mano acunada en las suyas estaba tarareando una canción de cuna tal vez una de su propia infancia el oso de peluche estaba metido a su lado su cabello dorado cayó hacia adelante cuando se inclinó para presionar su mano contra su frente nuevamente cada gesto estaba lleno de cuidado de presencia la garganta de David se apretó se dio la vuelta antes de que ella pudiera ver la forma en que le ardían los ojos esa noche, mientras el viento aullaba afuera y la cabaña brillaba con la luz del fuego. Los tres se reunieron alrededor de la sala de estar Laia contó un cuento de hadas algo sobre una niña valiente que domó una tormenta de nieve con nada más que amabilidad su voz bailó por la habitación y Eli aplaudió cuando terminó David hizo animales con trozos de papel doblados sus intentos torpes pero entrañables Eli rió mientras un alce de papel con astas torcidas se volcaba entonces Eli sacó un pequeño cuaderno y unos lápices de colores que Laia le había dado dibujó furiosamente lenguas que sobresalían en concentración cuando terminó.
arrancó la página y la levantó con orgullo. Este eres tú, dijo señalando una figura dorada y brumosa abriendo la puerta. El dibujo era de una cabaña cubierta de nieve. Un hombre alto y un niño pequeño estaban afuera. Una mujer Laya abrió la puerta. Una luz dorada que se derramaba detrás de ella lo pegó a la pared con una tira de cinta adhesiva sobrante. Este es mi segundo hogar, declaró Laya. Miró el dibujo incapaz de hablar. David la miró no con gratitud esta vez, sino con algo más profundo. La forma en que sus dedos rozaron el cabello de Eli, la calidez que vertía en todo lo que hacía su silenciosa fuerza. Sonrió y por primera vez en mucho tiempo sintió la frágil, el aterrador comienzo de algo que no se había permitido sentir en años. Esperanza. La tormenta había pasado. El sol salía débilmente tras las nubes proyectando un brillo gris plateado sobre los árboles empapados de nieve. Laya estaba de pie en la puerta de la cabaña, ya vestida con su grueso abrigo y bufanda. Sus botas de trabajo crujían ligeramente en el porche. El aire todavía era cortante por el frío, pero lo suficientemente manejable como para que finalmente se pudieran arar los caminos. En el interior, David y Eli seguían dormidos, acurrucados juntos en el sofá, respirando suavemente a la luz de la mañana. Laya dudó en la puerta. Quería decir algo, cualquier cosa. Preguntar si todavía estarían aquí cuando regresara, ofrecerles otra noche. Pero las palabras se sentían pesadas en su garganta. Este era su primer turno en días. No podía permitirse perdérselo. Así que dejó el fuego encendido. Madera extra junto a la chimenea y una pequeña nota en la encimera de la cocina. De vuelta a las 4. Siéntanse como en casa. Para cuando llegó al restaurante del pueblo donde trabajaba a tiempo parcial, sus pensamientos se habían desviado constantemente hacia ellos. Cada vez que la campana sobre la puerta principal sonaba, miraba hacia arriba, pero nunca era David, nunca Eli, y cuando terminaba su turno, ella prácticamente corrió para alcanzar el transbordador de regreso a la montaña. El cielo se estaba volviendo naranja cuando llegó a su cabaña. El porche estaba silencioso sin huellas en la capa fresca de nieve, sin risitas. Desde adentro su corazón se hundió. Empujó la puerta para abrirla. El fuego se había quemado bajo pero seguía vivo. Las mantas estaban dobladas cuidadosamente. Los platos en el fregadero estaban lavados y secando. La habitación estaba limpia, casi intacta. Se habían ido. Un dolor agudo floreció en su pecho. En la mesa del comedor había un trozo de papel doblado cargado con algo pequeño y elegante. Se acercó lentamente. El papel era de color crema con líneas tenues. Su nombre no estaba en él, pero sabía que era para ella. Lo desdobló. Gracias por la calidez, por la amabilidad, por recordarme que personas como tú todavía existen en el mundo. Nunca lo olvidaré. No había firma, solo una línea debajo escrita a mano, más suave, casi vacilante. Ayudaste más de lo que crees. Junto a la nota había una tarjeta negra sin nombre de banco, solo un pequeño chip y una tira de números. La recogió con el corazón palpitante. Era más pesada que una normal tarjeta de crédito, elegante y misteriosa, una tarjeta negra del tipo que solo los ultra ricos llevaban. Ella la miró atónita. La confusión la inundó primero, luego la incredulidad, luego algo que no pudo nombrar. La dejó lentamente y se sentó en el borde del sofá donde David se había sentado la noche anterior contándole historias a su hijo. Sus dedos se apretaron alrededor de la nota. Él se fue sin un adiós, sin una explicación, sin que ella pudiera decir lo que había comenzado a construirse dentro de su pecho. No había esperado que doliera así. Pensó que sentiría alivio, espacio para respirar. Su casa regresó a ella, pero en cambio sintió un latido hueco como ese. La cabaña estaba en silencio y por primera vez en mucho tiempo Laya lloró, no de miedo ni de dolor, sino del dolor de perder algo que nunca había esperado encontrar y sin saber si alguna vez lo volvería a ver. A la mañana siguiente Laya hizo fila en el único banco de la ciudad, la misteriosa tarjeta negra firmemente agarrada en el bolsillo de su abrigo, su aliento empañó las puertas de vidrio mientras esperaba a que la llevaran adentro. Durante todo el camino hasta allí su mente había declarado la guerra. Un lado gritaba para usarlo, el otro se aferraba a la única cosa a la que siempre se había aferrado, el orgullo. Cuando llamaron a su número se acercó al escritorio con pasos vacilantes. Encontré esto, dijo colocando la tarjeta suavemente sobre el mostrador. Solo quiero saber a quién pertenece.
La cajera la miró de forma extraña, pero escribió unos pocos dígitos. Después de unos segundos, sus cejas se levantaron ligeramente. «Esta es una cuenta privada», dijo la mujer con cuidado. «Ningún nombre adjunto públicamente. Estado de alto nivel. No puedo revelar detalles, pero quien le dio esto debe confiar mucho en usted». «No quiero el dinero», dijo Laya rápidamente. «No estoy aquí para usarlo. Solo necesitaba saber». La mujer asintió lentamente y deslizó la tarjeta de vuelta por el mostrador. Laya se fue con más preguntas que respuestas y guardó la tarjeta en un cajón sin abrir ni tocar. Los días se convirtieron en semanas. La nieve comenzó a derretirse. El viento se suavizó y las noches se volvieron más tranquilas. Laya volvió a su rutina remendando la cabaña, trabajando en la biblioteca 2 días a la semana, tomando turnos extra en el restaurante cuando podía. Pero todo se sentía más tenue. El eco de la risa de esa noche tormentosa se quedó con ella. También lo hizo la imagen de un hombre de cabello oscuro sentado junto al fuego haciendo animales de papel para su hijo. Se encontró despertando en medio de la noche mirando la puerta medio esperando escuchar un golpe. Entonces, un lunes por la mañana, todo desentrañar llegó a la biblioteca de la pequeña ciudad solo para encontrar un cartel pegado a la puerta cerrado indefinidamente fondos eliminados dentro su supervisor estaba empacando los últimos libros lo siento mucho Laya. Dijo la mujer apenas capaz de mirarla a los ojos desconectaron las ubicaciones rurales. No hay nada que podamos hacer. Ella caminó a casa ese día con las piernas entumecidas cada paso se sentía más pesado que el anterior 2 trabajos perdidos en menos de 3 meses sin familia sin respaldo y las facturas ya se estaban acumulando al final de la semana su pila de leña estaba disminuyendo el refrigerador estaba medio vacío su cuenta de ahorros bajó a menos de 20 pesos intentó vender artesanías en línea incluso su vieja máquina de escribir pero nada se pegó el silencio en la cabaña se hizo más pesado con cada día que pasaba entonces llegó la carta llegó un miércoles por la tarde deslizada debajo de su puerta en un sobregrueso de color crema su nombre estaba escrito a mano en elegantes trazos deliberados lo abrió lentamente dentro había una carta de una sola página impresa en fino membrete estimada señorita Laya Thompson. Nos complace invitarla a una entrevista privada para el programa de extensión comunitaria recientemente establecido dentro de R. Holdings. Estamos buscando personas de carácter poco común. Valores fuertes y compasión demostrada su nombre fue recomendado personalmente por favor. Llegue a nuestra oficina del centro a la hora que figura a continuación los arreglos de viaje se han hecho en su nombre sinceramente David R. Director Ejecutivo RN Holdings sus manos temblaban lo leyó una y otra vez David se sentó con fuerza en el borde del sofá el mismo lugar donde él una vez se había sentado junto a él y ella presionó la carta contra su pecho. Respirando profundamente él la recordó y la había encontrado ella no sabía que era esta entrevista o porque ahora o porque después de todo este tiempo él la había contactado pero una cosa era segura su historia con David aún no había terminado Laya estaba de pie en el vestíbulo del reluciente edificio de cristal los pisos de mármol pulido reflejaban sus botas todavía salpicadas de barro del camino de la montaña. El techo se extendía alto sobre ella adornado con luz dorada y la gente a su alrededor se movía con un propósito silencioso en elegantes trajes y tacones crujientes se sentía como una extraña en una tierra extranjera agarrando la carta de invitación en una mano se acercó a la recepcionista tengo una cita con R. Holdings mi nombre es Yaya Thompson la mujer terminó sonriendo cálidamente sí. La estábamos esperando por favor. Tome el ascensor hasta el piso 32, el señor Rivera la recibirá allí personalmente Laya parpadeó señor Rivera sí. Dijo la recepcionista ya marcando algo en su auricular él es el CEO entró en el ascensor. Con el corazón latiendo con fuerza el número sobre las puertas marcaba hacia arriba cada piso traía un recuerdo él y riendo junto al fuego David entregándole sopa su voz agradeciéndole en el silencio de una noche cubierta de nieve cuando las puertas se abrieron el espacio frente a ella era silencioso y elegante una mujer con un vestido azul marino hizo un gesto cortés y
La condujo a una gran oficina con paredes de vidrio y allí estaba David de pie cerca de la ventana, alto y sereno con un traje color carbón le daba la espalda, pero cuando ella entró él se giró, sus ojos se encontraron, el tiempo se detuvo por un momento, él sonrió cálido, constante, familiar ya. Ella respiró, David dio un paso adelante con las manos relajadas a los costados, él miró. Amabilidad en sus ojos. Me preguntaba si vendrías, dijo. Me invitaste, respondió ella con voz suave. Esperaba que dijeras que sí, dijo suavemente y luego señaló la pequeña área para sentarse cerca de la ventana. Por favor, siéntate. Ella se sentó en el sillón agarrándose ligeramente a los lados. Él caminó hacia el estante cercano, sacó una carpeta plana y se la entregó. Dentro había una sola hoja de papel, un dibujo infantil, la cabaña en la nieve, un hombre alto, un niño pequeño y una mujer rubia abriendo la puerta. Sus ojos se abrieron. Lo guardaste, susurró. Lo tomé, admitió David. Esa mañana supe que Eli querría que lo hiciera. Él te llamó nuestro ángel esa noche. Yo quería conservar una parte de lo que significó esa noche. Ella lo miró. David se sentó frente a ella, ahora inclinándose hacia adelante. No te dije quién era, no planeaba aparecer esa noche, pero he pasado el mes desde entonces tratando de averiguar cómo devolver algo que no se puede devolver. Laya negó con la cabeza lentamente. No hice nada extraordinario, nos diste refugio, dignidad, le diste a Eli calidez y seguridad cuando no teníamos ninguna de las dos, y me diste algo que pensé que había perdido para siempre. Hizo una pausa. Esperanza. Ella no habló, sus manos se apretaron alrededor del dibujo. David continuó, su voz firme. Solía pensar que la única forma de construir algo duradero era a través del poder control, pero tú me recordaste cómo es la verdadera fuerza, tranquila y valiente. Creé un programa de alcance comunitario, educación, ayuda rural, todo arraigado en esa noche. Se levantó y caminó hacia su escritorio, recuperando otra carpeta. Y quiero que la lideres. Laya parpadeó. Él asintió. Lo has vivido. Entiendes lo que significa dar sin esperar nada a cambio. Ese es el tipo de liderazgo que quiero. Bajó la mirada a la carpeta en su regazo y luego a él. Su voz tembló. Esto no se trata de dinero, ¿verdad? David sonrió. No, nunca lo fue. Lo miró a este hombre que una vez se había sentado junto al fuego y había usado botas y franela, que ahora le había ofrecido no solo un trabajo, sino un lugar en la historia que todavía estaba escribiendo. Y ella asintió. Lo haré, dijo. No por el título, no por la oficina, sino porque en sus ojos vio algo que no había visto en su propio reflejo durante mucho tiempo. Propósito, y porque creía en él, no solo como director ejecutivo, sino como el hombre que una vez susurró gracias en la oscuridad y decía cada palabra en serio. Las semanas que siguieron se movieron con un ritmo tranquilo, pero cada día Laya y David más juntos. Su nuevo programa bajo R. y Holdings llamado Iniciativa de Puertas Abiertas se centró en ofrecer capacitación laboral en refugios a largo plazo y cuidado infantil para padres solteros y personas sin hogar. La base se construyó alrededor del principio que Laya había encarnado sin saberlo la noche que abrió la puerta de su cabaña. La amabilidad sin condiciones cambia vidas en cada sala de reuniones. Cada visita al sitio, cada intercambio de correos electrónicos nocturnos, estaban uno al lado del otro, debatían ferozmente. David pragmático y orientado a los resultados, Leela empática y ferozmente protectora de cada voz. A veces chocaban, pero siempre escuchaban y siempre al final encontraban un camino a seguir que contenía tanto la integridad como el corazón. Laya nunca se había sentido más vista. Cada mañana un café esperaba en su escritorio exactamente como a ella le gustaba, 2 cucharadas de azúcar, sin crema, canela encima. David nunca dijo nada al respecto, pero ella lo notaba cada vez. Algunas noches trabajaban hasta altas horas de la noche revisando propuestas, hablando de logística complicada. Otras noches, él la acompañaba a su auto en silencio, sus hombros rozándose ocasionalmente en la oscuridad. Aún no había palabras sobre lo que estaba creciendo entre ellos, solo miradas que persistían y gestos que significaban más de lo que cualquiera de los dos se atrevía a decir en voz alta. Entonces llegó el gala, un evento de alto perfil organizado en el sitio insignia de la compañía,
un almacén reconvertido que ahora sirve como un centro de vivienda de transición de última generación. Donantes, prensa, funcionarios de la ciudad y líderes de organizaciones sin fines de lucro llenaron la sala. Laya, con un sencillo vestido azul marino, dio un discurso sobre la noche en que todo cambió sobre la luz del fuego, la sopa y un niño con fiebre. No mencionó a David por su nombre, pero en el momento en que bajó del escenario, un reportero la acorraló. Algunos dicen que su repentino ascenso dentro de R&I se debe a la implicación personal con el señor Rivera. Puede confirmar o negar que su puesto está ligado al favoritismo. Laya se congeló. Se le cortó la respiración. Sus manos temblaban ligeramente, pero se mantuvo firme. Me ofrecieron este puesto en base a. Ella nunca terminó. David dio un paso adelante con calma pero con un propósito, su voz incluso mientras se dirigía a la pequeña multitud que se había reunido. Si me lo permite, dijo colocando una mano firme en la espalda de Hila. Luego, sin dudarlo, tomó su mano suavemente entre las suyas y se giró hacia la sala. La mujer que estaba a mi lado cambió el rumbo de mi vida, dijo con una voz que resonaba con algo más profundo que la defensa. Cuando no tenía nada, ni poder, ni título, ella nos ofreció a mí y a mi hijo refugio. Sin pedir nada a cambio miró a Leela y algo brilló entre ellos que silenció incluso al reportero más escéptico. Ella no vio a un CEO ni a un hombre con influencia, vio a dos personas. Construido aquí nació de ese momento y si esta empresa ha hecho algo bueno desde entonces es por su corazón. El silencio cayó y luego los aplausos. Laya miró hacia abajo a sus manos unidas, aún cálidas, aún firmes. No tenía idea de cuándo la había alcanzado o porque sentía que su corazón se iba a romper por algo demasiado lleno para contener. Más tarde esa noche, cuando las luces se atenuaron y los invitados se fueron, se quedaron solos en el centro de la habitación. No tenías que decir todo eso, susurró. David la miró a los ojos con suavidad. Sí, lo hice. Y por primera vez no la soltó. El invierno regresó suavemente. La nieve caía como seda cubriendo los árboles de piel y los caminos sinuosos con silenciosa gracia. Al final de uno de esos caminos se encontraba la vieja cabaña ya no olvidada, ahora restaurada con amor. Sus huesos eran los mismos, su espíritu intacto, cálida y humilde espera. David había invitado a Laya y Eli para el fin de semana. Después de un año de trabajar codo con codo construyendo refugios, lanzando programas, aprendiendo los ritmos del otro, se sentía bien. Aún así, Laya no había sabido a dónde iban hasta el giro final. Jadeó cuando lo vio. La cabaña se alzaba como un recuerdo hecho realidad. Sus botas crujieron en los escalones recién lijados, la puerta principal aún crujía, el pino y la canela persistían en el aire tal como ella recordaba, y sobre la repisa cuidadosamente enmarcada en vidrio colgaba el dibujo de Eli de una mujer de cabello dorado abriendo su puerta a un hombre y su hijo en la nieve. Lo conservaste, susurró David. Sonrió suavemente. Fue el primer lugar al que Eli volvió a llamar hogar. El fin de semana se desarrolló suavemente, cocinaron juntos en la pequeña cocina ahora brillante con risas, la música zumbaba bajo de los altavoces que David había instalado. Eli corrió de una habitación a otra como si siempre hubiera pertenecido allí, preguntando si podían quedarse para siempre esa noche. Después de la cena Eli se durmió en el sofá debajo de la misma colcha con la que una vez lo envolvió. Laya salió al porche con los brazos cruzados para protegerse del frío viendo caer la nieve. David se unió a ella en silencio. Después de una larga pausa se volvió hacia ella. ¿Vienes conmigo un momento? Ella lo siguió hasta los escalones donde la cálida luz se derramaba desde la cabaña detrás de ellos, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y se arrodilló no en un gran salón sino en el mismo lugar donde una vez ella le había abierto la puerta. Le ofreció un sencillo anillo de plata. Dentro de la banda había 6 pequeñas palabras: gracias por abrir la puerta. Sus ojos se encontraron con los de ella. Solía creer que no merecía una familia.
Dijo en voz baja que lo que perdí no podía ser encontrado de nuevo, pero tú cambiaste eso con tus manos, tu corazón, hiciste espacio para nosotros cuando nadie más lo haría. Sus ojos se llenaron. No prometo perfección, continuó, pero prometo mantener siempre la puerta abierta para ti, para él y para lo que sea que construyamos juntos. Extendió el anillo con la mano temblorosa. Ligeramente lo abrirás una vez más, esta vez. ¿Para toda la vida? Laia no respondió con palabras, se arrodilló a su lado, lo envolvió con sus brazos, y se aferró como lo había hecho una vez con su hijo, no con miedo sino con amor. Un pequeño sonido se rompió en el momento en que Eli se paró en la puerta frotando sus ojos somnolientos. Señorita Laia, mamá. Hiciste sonreír a papá como la primera noche. David rió abrazando a Laia más cerca a ella, se secó los ojos y miró al chico que sin saberlo había unido sus vidas, y luego al hombre que finalmente había vuelto a casa. La nieve seguía cayendo a su alrededor, suave y silenciosa, ninguna gran multitud, ningún destello de diamantes, solo una puerta que una vez se abrió en una tormenta y nunca se volvió a cerrar. A veces los comienzos más hermosos vienen del simple acto de abrir una puerta. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que la amabilidad importa, que el amor puede llegar en silencio y que las segundas oportunidades a menudo vienen envueltas en nieve y silencio, entonces te invitamos a ser parte de más momentos como este. Suscríbete a Soul Stirring Stories para más historias de esperanza, amor, resiliencia y las pequeñas decisiones que cambian vidas para siempre. Deja que tu corazón recuerde una historia a la vez.